ya tiene todo el contacto y toda la información. Encontrar la información afuera en el internet abunda. Hay más de la que puedes inclusive manejar. Entonces, cuando vas al aula, tú lo que estás esperando es encontrar otras cosas más allá de la información. Es cómo la información esa se relaciona a mi realidad, cómo esa información se relaciona a mi cultura, cómo puedo usar yo esa información para construirme como ser humano y para construir la sociedad en la que vivo. Y eso es lo que te da el aula, y eso es lo que te da el profesor, y eso es lo que te da estar con otros alumnos iguales que tú. Iguales de edad, de conocimientos, pero no de intereses, no de cultura. Entonces, esa diversidad que encuentras en el aula, esa diversidad. Porque recordemos que la educación es un proceso social, es un proceso cultural. Olvidémonos de esa idea de que la educación es meter un montón de información en el cerebro de alguien. La educación es mucho más que eso, ¿no es cierto? Es un proceso social. Entonces, cuando hablas de un proceso cultural, los mediadores, el encontrarse con otros, es mucho más importante inclusive que el mismo dato. Entonces, cuando uno entra al aula, busca eso, no solo el dato, sino el dato cómo funciona en mi mundo y cómo puedo usarlo yo para funcionar mejor en el mundo. Ese es un gran reto para los profesores, y el tema de cuánto la tecnología va a sustituir al profesor, cuánta la tecnología nos va a dar educando a nuestros niños, es un tema apasionante, pero es chéverísimo que esté en la mesa de discusión, porque eso lo único que nos hace es cuestionarnos a nosotros como profesores qué tenemos que hacer. Pero yo supongo que si recorremos cientos de años de atrás y pensamos en el libro, al principio dábamos clases sin libros y de repente se inventa el libro, una tecnología wow, revolucionaria, y podríamos haber dicho lo mismo. Ahora el libro va a sustituir a los profesores, claro, si todos se ponen a leer, ya quienes tienen que enseñar, ellos ya pueden ir a leer solitos, ahí está la información. Sin embargo, vemos que el libro no sustituyó nunca al profesor. Porque el libro es una herramienta, el lápiz es una herramienta, la libreta que tienes es una herramienta, la tecnología, la computadora, el internet, el celular, el video, el audio, tienen que ser una herramienta. Ahora ahí viene la pregunta, ¿cómo nosotros, profesores, que crecimos en una sociedad toda mecánica, que había que jalar palancas, uso estas herramientas en que hay que aplastar botones, pantallas táctiles, internet, realidades virtuales, como herramienta para enseñar lo mismo que veníamos enseñando, que es cómo el ser humano tiene que relacionarse con el mundo y sobrevivir y usar el mundo a su favor y hacer del mundo un mundo mejor? Entonces la tecnología es una herramienta. Los profesores tenemos que sacudirnos un poco y decir, ahora, ¿cómo incorporo todas estas nuevas herramientas a mi clase? No, el docente no se va a extinguir. Somos una sociedad, el ser humano es un animal de sociedad, de comunidad, de manada. Así que el contacto con el otro es esencial. Yo necesito que el profesor me diga que estoy bien, que tenga una mirada afirmativa, que mi compañero me roce el hombro. Entonces no es solo que necesito al profesor, necesito también a los otros compañeros. Entonces el acto en sí de construcción social que se da en una aula va más allá de la información que me puede dar un chip, ¿no es cierto? Entonces el profesor no se va a extinguir, va a transformarse, va a evolucionar, va a cambiar, va a usar la tecnología como herramientas, pero nunca va a poder sustituirse esa relación social que hay entre un ser humano y otro, entre yo, profesor, que te ayudo a mediar tu entendimiento del mundo. Ahora yo soy un mediador entre cómo es el mundo y cómo tú vas a entender ese mundo. Culturalmente, un profesor entra a un aula y usa unas palabras, usa unos ejemplos, hace un dibujo, por más que la pizarra sea electrónica y súper moderna como las que hay ahora en los colegios del milenio, el ejemplo que usa el profesor, el dibujo que usa el profesor para explicar el fenómeno de física es tal vez más importante que el mismo concepto. Porque yo conozco a los alumnos, sé de qué cultura vienen, de qué bagaje, cuáles son sus referencias, cuáles son sus símbolos, su semiología, y según eso yo construyo la clase, ¿no es cierto? Uso la tecnología para construir la clase, pero necesito saber quiénes son ellos, ellos necesitan saber quién soy yo para poder hacer esa construcción. Eso nunca va a ser un chip, es estandarizar la información, lo que haría el chip. El profesor lo que hace es particularizar la información, hacer que te sirva a ti, a mí, que nos construyamos juntos. Estamos lejos de eso, estamos muy, muy lejos, muy lejos. Si bien es cierto, se han hecho un montón de avances de estos últimos años,
en cuanto a la educación, pero todavía enfrentamos la educación súper centralista, centrada en la institución, centrada en los profesores, centrada en el mismo Ministerio de Educación. Todavía no hemos hecho el paso de decir, no, no, la educación y todas las decisiones de la educación tienen que estar centradas en el niño, en el que aprende, en las necesidades del que aprende. Entonces creemos que decir, el mismo ejemplo de los pizarrones, si tenemos pizarrones inteligentes se va a mejorar la calidad, es equivocado. Es qué necesita el niño, qué tecnología necesita el niño para aprender mejor. Hay países en que no les entregan tecnología a los niños sino hasta 10, 12 años. Finlandia no les entregan desde el primer kindergarten que van. Hay todo un proceso para ir enseñando tecnología. Y además definamos tecnología. El lápiz no es una tecnología. El libro es una tecnología, el video es otra tecnología, el internet es otra tecnología. Entonces, es con qué intención yo como profesor, como institución, qué intención, qué objetivos tengo, y según eso escojo la tecnología mejor, más adecuada para el conocimiento. Ahora, con todas las tecnologías que hay, nosotros sí estamos tarde, ni siquiera nos hemos hecho la pregunta de ¿con qué tecnología tengo que enseñar? Si no es, ¿tenemos acceso a la tecnología? Nuestros alumnos son más son menos analfabetos digitalmente hablando que los profesores, como masa. Los profesores todavía estamos unos pasos atrás, nos cuesta. Pero eso hay que usarlo como potencia, es decirle al mismo estudiante, a ver, enséñame tú cómo hacer. Haz tú una cuenta de Twitter para hablar de, o haz tú un blog para hablar de tal tema. Yo como profesor probablemente esté muy por atrás de la facilidad, sobre todo de los jóvenes, para manejar la tecnología. Pero nos hemos hecho la pregunta, ¿quiero incluir esas tecnologías? Yo como profesor quiero dar el paso. ¿Le tengo susto? ¿Les tengo miedo? Creo que es una discusión que en el país no se ha hecho, porque los recursos no nos dan para tener la tecnología en el aula. Entonces no nos hemos hecho mucho la pregunta. Tal vez en los colegios con mucho presupuesto se estén haciendo las preguntas, estén haciendo el cambio. Pero seamos reales, ¿cuánta de esa tecnología llega realmente a nuestras escuelas? Que no es de asustarse tampoco. Es de comenzar a preguntarnos, es comenzar a decir, a ver, con la tecnología que aquí en el Chaco existe, en Puerto Viejo existe o en Quito existe, con la tecnología que tengo al alcance, ¿qué puedo hacer yo mejor? Sí y no. O sea, depende con qué definición de lectores y de autodidactas. Si queremos ese académico que se come libros como loco y escribe como loco y a la perfección y siguiendo las reglas gramaticales, que era el sabio que buscabas del siglo pasado, la respuesta podría ser no creo. Pero si estamos hablando de un nuevo tipo de ser humano didáctico, que ahora escriben más, yo de chiquita nunca escribí una carta. Los correos no estaban a nuestro alcance, ¿no es cierto? Pero en cambio mails mando todos los días. En el día a día estoy escribiendo más que seguramente antes. Ahora escribo mensajes de texto porque salen más baratos que la llamada, y cuando veo mis palabras escritas las puedo repensar, las puedo, uy no, esto no era lo que yo quería decir, uy se me ha puesto mal, jajaja, se burlan de mi ortografía cuando escribí mal, el corrector no te ayuda mucho a veces. Entonces estás pensando mucho más que antes en el acto de escribir, en el día a día, estoy hablando del día a día, ¿no? Entonces en ese sentido los jóvenes están mucho más expuestos a la escritura que antes, por las tecnologías, a la lectura que antes, por las tecnologías. Pero también la cantidad de estímulos que nos llegan de todos los medios también hacen que nuestros sentidos como que se anestesien, que nuestra gana de saber como que se baje, porque hay tanto que te sobrepasa, que llegas a tener un efecto contrario de, ay, mejor veo solo la tele porque lo que hay ahí es tanto, es mucho, es sobrecogedor. Entonces, hay esos peligros, y ahí es donde entra el rol de la escuela, de las familias, de los profesores, de saber acercarte a esa cantidad abrumadora de información que nos da la tecnología, saber acercarte, saber utilizarla, saber a cuál le creo, a cuál no le creo. No todo lo que dice Wikipedia es cierto, pero no todo lo que está escrito es cierto. Cómo me enfrento, cómo le critico, cómo le analizo y cómo hago que no me desborde.
Como seres humanos no solo quieres tener la información. Y para eso ya está ahí el Internet, ahí está toda la información. Como seres humanos buscamos otras cosas. Buscamos la relación con otros seres humanos, buscamos el entender el mundo, el discutir. Nos encanta discutir, nos encanta el chisme. Y eso solo vamos a poder lograr mientras tengamos ambientes donde puedas tener a muchos diferentes conversando y a un adulto normalizando, guiando, puyando, motivando, poniéndote la piedra en el zapato a que te piques, te pinches y quieras saber más o retrocedas y vayas. No es perfecta. El rol del docente no es perfecto porque tienes a 20 diferentes tipos. ¿Cómo les conozco los 20? ¿Cómo sé los intereses de los 20? Pero intento, ¿no? Y eso es las relaciones sociales. Yo lanzo una propuesta, ustedes tienen una reacción, me retroalimentan a mí, yo les retroalimento a ustedes. Sin el profesor eso no habría. El profesor tendrá que ir cambiando. Ya no es el mismo profesor de hace 5 años, ya no es el mismo profesor de hace 10 años, no se diga de hace 50 años. Y que en el Ecuador los profesores tenemos que hacer un acto de contrición y autocriticarnos y replantear nuestro trabajo, sin duda, hay que hacerlo. Pero eso no lleva a, nos van a sustituir, ya no soy importante. Antes sí que era importante, cuando no había toda esta información afuera, sí que era importante que el profesor logre meter en la cabeza de sus alumnos la mayor cantidad de información posible, porque llegar a la información era dificilísimo, era costosísimo, no estaba al alcance de nadie. Ahora que la información está al alcance de todos, que es gratis, que está viajando por aquí en ondas, ¿cuál es el nuevo rol del profesor? Y esa pregunta nos tenemos que hacer todos los profesores. Los padres de familia se tienen que hacer. ¿Cuál es mi rol ahora como padre de familia frente a esta tecnología? No es solo qué les dejo ver y qué no les dejo ver, o qué información les doy o qué información no les doy, o qué páginas web les dejo entrar o no. Es cómo les enseño a ser críticos frente a esa avalancha de información. Cómo les enseño a discernir esa avalancha de información. Cómo les enseño a no engancharse solo en la tecnología, sino usarla para poder construir afuera una sociedad. Ser un ente sociable. Entonces, claro, el rol de profesor se abre 10 veces más grande que antes y ahora tenemos muchas más responsabilidades que antes. Entonces, aparecemos menos.